de Procesos Electorales. Esto ha sido celebrado porque quienes consideran a Piero Corvetto un caviar, una especie de conspirador de un supuesto fraude ocurrido en las elecciones del 2021. Fernando Tuesta Soldevilla, ¿qué opinas de esto? ¿Qué significa, Fernando, para ti? ¿Qué tal, Nicolás? Gracias por la invitación. En primer lugar, quiero aclarar, yo no he hecho consultorías, lo que se llama consultorías. Lo hice hasta hace un año, es prestación de servicios que tiene otra figura. Es algo que se reitera, pero eso no es así. Nunca trabajé para ningún gobierno en el Perú. La comisión que yo presidí, conformada por 5 profesionales, fue por 2 meses ad honorem que presentó un informe que luego se tramitó al Congreso y fueron ellos quienes decidieron. Sí he sido convocado para misiones de observación y asistencia técnica electoral en América Latina. Acabo de regresar de Panamá, justamente para las elecciones del domingo, y estaré en las elecciones de México el 2 de junio, como en otros 32 casos de haber participado en misiones de esta naturaleza. Sí, efectivamente, afuera sí, y formo parte de la comunidad de expertos electorales en América Latina. En relación a tu pregunta, Nicolás, esto me parece, digamos, una mala decisión, porque es una decisión con claros tintes políticos. Eh, yo a Piero Corvetto lo conozco de muchos años, fui su profesor en la universidad. Cuando yo ingresé a OMPE fue uno de mis asistentes jóvenes, quizás uno de los pocos profesionales que se formó a lo largo de los años para ser una autoridad electoral, cosa que lo ganó de la mejor manera hace 4 años, cuando tenía ya la edad mínima que eran 45. Su desempeño en el proceso electoral ha sido bueno. Sin embargo, aquellos que aún siguen con la narrativa del fraude, cosa que no han podido demostrar y que ninguna persona seria que conozca sobre el tema, ningún organismo nacional e internacional señaló que hubo fraude en el Perú. Sin embargo, esto se convirtió en una narrativa alentada por sectores del Congreso, un medio de comunicación televisivo y 2 pasquines escritos para desarrollar toda una narrativa de que hubo fraude, y esto es la venganza. Ahora, sobre el tema, y quiero que los televidentes y oyentes de Exitosa entiendan, la Junta Nacional de Justicia elige al jefe de OMPE, RENIEC, también los puede obviamente remover, por 4 años. La ley sostiene que antes de cumplirse los 4 años, ellos, de iniciativa propia, pueden solicitar la ratificación del cargo con un procedimiento que está reglado, que es que tiene que presentar toda la documentación que se le exige y una entrevista personal. Esto tiene que ser votado por los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia y obviamente colocan una valla alta, que es los 2/3, que significa en realidad 5 de 7. Sin embargo, y acá viene el tema, resulta que de los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia que conocían el trabajo de Piero Corvetto a lo largo de estos años, uno de ellos renunció e ingresó justamente la persona, ¿no?, que ha votado por la no ratificación, y 2 miembros de la Junta Nacional de Justicia, hay que recordar, fueron separados por el Congreso. No es, creo, raro pensar entonces que ahora que se tenía que votar la ratificación, tenía que ser por unanimidad. Allí, por ejemplo, la norma es, digamos, no atendía a esta situación irregular, porque tú necesitabas 5 votos de 5. 5 votos de 5. Y el señor Falconi resulta que dio su voto en contra. 4-1. Pero ¿cuál es el tema, Nicolás? ¿Puede probar el señor Falconi que el señor Piero Corvetto no está capacitado para seguir encabezando a la OMPE con su conocimiento, experiencia? Resulta ser
que la documentación que se entregó no fue cuestionada. Y en la parte de la entrevista personal que ha sido pública, está filmada, sería bueno que se la pase, el que más pregunte es el señor Falconi, y ninguna respuesta, ninguna, no estuvo mal respondida. Todas fueron claras, fue al punto, y obviamente se esperaba que todos ratifiquen. Pero se sabía que era suficiente que uno, en esta situación de que solamente hay 5, no votara a favor para que Piero Corbeto no siga como jefe de OMPE. Esto es lamentable, pero eso es parte de esta campaña insana, porque Piero Corbeto además fue atacado duramente durante la campaña, con esta narrativa que hay un discurso de odio, incluso lo agredieron físicamente, y su familia también ha pasado momentos muy duros. Sin embargo, pudo llevar adelante en situaciones adversas un proceso electoral. Que el resultado del proceso electoral no guste es otra cosa, pero que no hubo absolutamente nada, Nicolás, nada distinto a lo que no hubo en elecciones en el Perú y que no fueron cuestionadas. Repito, ¿qué dice el informe de la OEA, de Unión Europea, de varios organismos internacionales que vinieron al Perú y que por favor conocen, que son expertos, conocen? Y a nivel nacional, ¿quién? Nadie. Se hizo una comisión especial supuestamente para el fraude, presidida por el congresista Montoya. ¿Cuál fue el resultado? ¿Sabes cuál fue el resultado? Las conclusiones fue, hay que investigar, porque no tenían nada. Esta es la venganza política, lamentable. O sea, tú lo que, es decir, una de las tragedias nacionales es el que los puestos públicos se rifan, se regalan, se otorgan como premios, como parte de prebendas o concesiones o pago de favores o de auspicios electorales. O sea, en el caso de la OMPE lo que ocurre con Piero Corbeto es que es una persona técnicamente calificada para el ejercicio de la función, que ha ascendido al puesto además de una manera meritocrática. Entonces, la decisión de sacarlo no tiene que ver con sus méritos desde tu punto de vista, sino con el voto del doctor Falconi, que vota no por razones técnicas, sino siguiendo una consigna política. A Corbeto hay que sacarlo, igual que hay que sacar a la jefa de RENIEC, y hay que sacar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, hacia eso vamos, porque esto es el primer capítulo, ¿no? Pero, a ver, en el caso de jefe de OMPE y RENIEC, se iniciaría un mandato el 1 de septiembre por 4 años. Es decir, estarían encargados en sus diferentes funciones para las elecciones de 2026. No querían entonces a Piero Corbeto y eso es lo que han hecho. En el caso del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, él cumple su mandato en noviembre. Él no va a estar en el 2026. Pero ahora viene también el castigo. Y el castigo viene por lo que supuestamente hicieron, pero también es un mensaje. ¿Cuál es el mensaje, Nicolás? ¿Quiénes se van a presentar? Este es un desincentivo para los profesionales, conocedores, que tienen reputación, imagen, probos, de la misma manera como en el caso de la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones. Se tiene que elegir al presidente del Jurado Nacional de Elecciones en noviembre entre los jueces supremos. Era un juez supremo que, digamos, en este momento es una persona que no es tan visible, a aparecer como una persona sujeta de una campaña insana como ocurrió con el presidente del Congreso y en el caso de la OMPE también, porque eso es lo que está ocurriendo, claro, Nicolás. O sea, pero además el mensaje de las altas autoridades, se busca, jefe de RENIEC, que esté dispuesto a bailar con la música de quienes controlan hoy el Congreso de la República. Por si acaso. Pero mira, o sea, no está buscando un especialista en la gestión de los procesos electorales, no. Estás buscando a alguien que sirva a tus intereses, digamos, para decirlo claro, de eso se trata. Que te garantice que las elecciones del 26 las ganará quienes ellos decidan. O en todo caso, que si es que no les gusta, digamos, están a merced del Congreso. Pero esto tiene además lo siguiente. Los concursos públicos
y que han sido seleccionados y organizados por el Congreso, han elegido al actual defensor del pueblo. El actual defensor del pueblo carece, pues, como fue conocido desde el inicio, de experiencia, probidad para el cargo. Habían personas con mucho mayores condiciones profesionales y de todo tipo para ocupar ese cargo. A esas personas se las deja de lado. Los miembros del Tribunal Constitucional, los miembros del Tribunal Constitucional elegidos por este Congreso le deben su vida al Congreso. Los buenos constitucionalistas se presentan, algunos. ¿Los eligen? No. Y hacen las barbaridades que hacen. Entonces lo que tú tienes es que tienes ahora un Congreso, perdón, un Tribunal Constitucional por muchos años, con lo cual los peruanos estamos desprotegidos, porque marchan al compás de la dirección de esta alianza en el Congreso. El defensor del pueblo, además, va a ser quien organice el concurso público de méritos para elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia a fin de año. ¿Sabes lo que ocurre, Fernando, que resulta grotesco? El actual defensor del pueblo... Perdón, termino diciendo lo siguiente. ¿Quién va a organizar este concurso público para los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia? El defensor del pueblo. Este mismo señor. Claro, que además claramente su nombre contra el Estado de Derecho. Claramente su nombre vinculado a Vladimir Cerrón, y su ubicación en ese puesto fue parte de la transacción y el acuerdo entre Fuerza Popular y Perú Libre, entre el demonio de Vladimir Cerrón, que parece que dejó de serlo para algunos, para convertirse en un fiel aliado. Fernando, tengo que ir a la pausa, por favor. Mantente conectado, que quisiera que terminemos esta conversación con algunas conclusiones sobre lo que tenemos al frente y lo que habría que hacer. Estamos con Fernando Tuerza Soldevilla, el especialista en temas electorales más calificado que tiene el Perú. Estamos en Exitosa, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 en Movistar. Volvemos. 95.5 de la FM en Lima, canal 34 en Movistar. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Y antes del reporte del tránsito de la Policía Nacional, estábamos conversando con Fernando Tuerza Soldevilla, que está conectado vía Zoom con nosotros. Fernando, ¿qué se hace frente a esta situación? Es decir, porque esto es para llamar a las cosas por su nombre, es un copamiento de todas las instituciones. Copamiento, avasallamiento de las instituciones. Ya hemos hablado del Tribunal Constitucional, el caso de la Defensoría del Pueblo, la situación de la Junta Nacional de Justicia, ahora del caso de la OMPE, probablemente más tarde el caso del Jurado Nacional de Elecciones, pero recordarse también que hay que renovar el cargo del Contralor General de la República. Incluso en el hipotético caso, digamos, que se elija en el 2026 un buen o buena presidenta, un mejor Congreso, ya han colocado a personas que van a tener cargos a lo largo de mucho tiempo, 6, 5, 4 años, ¿no? Y lamentablemente es así. Solo debo decirte que estamos pasando por, creo, uno de los peores momentos de la democracia en nuestro país, de sus instituciones, y no lo digo yo por mera percepción subjetiva, así lo dicen los informes internacionales especializados, ya no solamente las mediciones de Economist, el último Latinobarómetro. Lamentablemente la sociedad peruana también está cada vez más en un sentimiento de desapego de la política, no cree en sus políticos con justa razón, pero lo problemático, esto puede ser peor todavía, Nicolás, puede ser peor, porque se abre el campo, el espacio de los discursos populistas, tanto de derecha como de izquierda, y que avasallan todo lo que tienen al frente. Hemos vivido situaciones duras en América Latina,
ya no solamente en los casos conocidos como Venezuela, Nicaragua, sino en el caso de Guatemala, campañas contra las elecciones y los organismos electorales desde Donald Trump, pasando por Bolsonaro en Colombia, se vio lo mismo en Brasil, perdón, Bolsonaro en Brasil, en Colombia, el mismo Chile. Es decir, esta campaña de hay fraude, si no gano es por fraude. Y si gano es a pesar del fraude. Porque, por ejemplo, que hay cosas curiosas. Resulta que los mismos organismos electorales, con las mismas reglas, que han sido duramente criticados por esta franja de partidos, el 2022 hicieron elecciones que no fueron cuestionadas. Y en el caso de Lima, el alcalde que fue uno de los más duros que atacó a los organismos electorales, ganó la elección con menos de un voto, perdón, de 1% de voto. Nadie cuestionó. Entonces, cuando me conviene, no cuestiono, ¿no? Cuando no me conviene, ataco con todo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hay serias contradicciones, porque evidentemente estas son cuestiones políticas. En el Perú, la clase política, la élite política, quizá el nombre demasiado para lo que tenemos, ha perdido ya todo el sentido de lo que es la defensa de un sistema democrático. Lo que único que defienden son intereses, muchos de ellos solamente cuestionables, si alguno de ellos también en límite con lo delictivo. Fernando, está claro de que lo que se trata es de copar todas las instituciones, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, Defensoría del Pueblo, RENIEC, Jurado Nacional de Elecciones, ¿no es cierto?, y la propia Contraloría General de la República. Pero precisamente hoy el congresista Héctor Ventura, de Fuerza Popular, ha enviado un oficio a la Comisión de Fiscalización para que tú seas citado por las supuestas irregularidades que habrían ocurrido en tu contratación en el Jurado Nacional de Elecciones. Y esto en el marco de una sesión que hay hoy día con Nelson Schack, ¿no?, Contralor General de la República. Es decir, se supone, para entender que lo que se ha objetado es que tú no tendrías, que me da risa, las calificaciones y la experiencia para la función para la que... haber prestado servicio. Claro, para el servicio que prestaste. O sea, ¿me puedes explicar esto? ¿Qué lógica tiene esto? Hay una campaña, la señora Yaya sale en un medio de comunicación favorito diciendo que había pitufeo, que yo no podía ser contratado. Primero fue así, ¿no? A lo largo del tiempo, porque tenía que llamarse a concurso público. Lo que no dice, por mala fe o por ignorancia, es que en la Ley de Presupuesto General de la República para año electoral siempre hay una excepción para los organismos electorales, jurado, OMPI, RENIEC, para liberarse de algunos procedimientos que harían imposible un proceso electoral donde tienes que contratar cientos y miles de personas en corto tiempo. Lo liberas. Siempre ha sido así. Y en ese marco se me contrata a mí como a muchos. Y entonces lo que dice, no, acá lo que había es pitufeo. Bueno, resulta que ante esa campaña, la Oficina de Control Interno del Jurado Nacional de Elecciones inicia una acción de control y ve todos los casos, pero en realidad básicamente el mío, porque esa era la campaña periodística. Resulta que sobre el tema que estoy hablando no ha concluido nada, que hubo ninguna irregularidad, ninguna. Pero sí dice que hubo una contratación irregular porque decía el informe que yo no cumplía con el requisito mínimo de tener 3 años de experiencia electoral. Imagínate la barbaridad. Si solo como jefe de OMPE tuve 4 años. Solo como jefe de OMPE 4 años. Y eso era de conocimiento de este personal de control interno. Yo he preguntado luego, porque toda la documentación obra en administración del jurado, si le habían enviado a pedido. Me dijeron que sí y que no lo valoraron. Ante esa barbaridad que está en el informe,
yo solicité que se rectifique. ¿Sabes cuál fue la respuesta de la OCI y del jurado? Decir que yo no soy sujeto de control, sino la institución. Claro, a mí me dañan, pero es la institución. Luego elevé esto y los superiores de ellos, cuando les reclamo y le digo revisen este informe, me dicen no existe la figura de la revisión. O sea, pueden decir una barbaridad. O sea, pueden dar una información que es claramente falsa y no tienes el mecanismo de corrección, no simplemente falsa porque no hay el procedimiento. Ninguno. O sea, yo estoy desprotegido como tú. Finalmente en mi caso se está haciendo público muchos. Elevé esto a Contralor General de la República y hasta el día de hoy no me ha respondido. Han tomado informe para luego denunciar al presidente del jurado diciendo que él me contrata. En el peor de los casos, cosa que no ha ocurrido, si hubiera alguna irregularidad, el informe debió decir que se inicie un proceso pues contra los responsables de administración y logística, claro, cosa que no ha ocurrido. Los responsables de la contratación, Urus, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, tú puedes decir, digamos, como eres productor, director de programa, contrátese a esta persona, digamos así, que lo haga administración y tiene que contener algunos requisitos, pero quien se responsabiliza finalmente es esa persona, esa es su función, y esa función la tiene que, obviamente, desarrollar según las normas establecidas, ¿no es cierto? Pero eso no. Ya a mí el año pasado me llamaron a la Comisión de Fiscalización. O sea, yo ya estuve. Pero ¿sabes lo que pasa dentro del cuadro de lo que estamos conversando la vez pasada? Y uno de los periodistas que es parte de la campaña, en un mensaje interno me dijo, no es nada personal contra ti. ¿Sabes qué significa esto? Es más o menos así. Que tú estuviste en el lugar y en el momento incorrecto. Porque me preguntan sobre si hubo fraude o no. Y yo doy sobre la base de mi conocimiento y experiencia que no. Y entonces sobre eso se me quiere castigar finalmente con estas cosas absurdas, porque ni el informe de la Contraloría dijo que hubo irregularidad por el tipo de contrato. Y lo único es esa parte que a todas luces contraviene pues la realidad, ¿no? Un informe de Contraloría puede o no tener fallas. Puede tener fallas. Exitosa. Debe ser corregible aquello que se demuestra de manera objetiva, clara y contundente, debiera. En mi caso no. Fernando. Yo puedo mostrar, y como te dije, yo tengo para apabullar de documentación, porque de los 44 años de servicio profesional los he dedicado a este tema. Pues si me dicen sobre otras cosas, bien, pero sobre este tema tengo para demostrarlo. Por supuesto. No quiero. Fernando, te agradezco que nos hayas atendido esta mañana y lamento sincera y profundamente que tengas que enfrentar una situación como esta. Es decir, no tienes 3 años de experiencia, tienes 44 en temas electorales. Y es absolutamente ridículo lo que está pasando, lamentable y peligroso, porque si tú has hecho algo, no solo ganar un prestigio internacional como una de las personas más calificadas en temas electorales, sino porque ayudaste en algún momento a construir un sistema electoral confiable en el Perú. Eso fue un reto y se avanzó mucho en esa dirección. Y lamento que lo que está pasando contigo, que lo que está pasando con Piero Corvetto, lo que están haciendo en este momento es llevarnos en el camino de regreso a las autoridades electorales de Montesinos, pues. Mejor porque nos sacan al doctor de la cárcel y que él decida cómo se hacen las elecciones en el Perú. Mejor, ¿qué les parece de una vez si nos dejamos de hipocresía? Y que se ponga como requisito legal que para ser candidato en el Perú tiene que ser de derecha. De centro de derecha de repente no, pero a ver, te podemos evaluar. O sea, eso es lo que quieren. No podemos permitir que esto pase, Fernando. Y lamento una vez más profundamente lo que está pasando. Un abrazo. Muy buenos días. Te agradezco mucho, Nicolás. Gracias. Fernando Tuesta Soldevilla ha estado con nosotros. Exitosa. Esta nube negra que nos envuelve va a pasar. Y los responsables de que esté ocurriendo lo que está ocurriendo van a pagar por lo que están haciendo. Van a pagar. Ya lo verán.